Buenas tardes, ahora comenzamos con la introducción, que es la presentación del tema y el contexto histórico. Este estudio examina la inclusión y exclusión de alumnos secundarios en Perú durante el periodo del terrorismo de 1980 a 1995. Este momento fue uno de los más difíciles para la educación en Perú, puesto que la violencia política impactó seriamente el acceso y la continuidad en la escuela. No obstante, el efecto no parejó la disparidad entre lo sucedido en Lima y lo experimentó en las provincias. Fue notable la desigualdad. Mientras que en la capital las instituciones educativas lograron sostener cierta continuidad en la enseñanza. A pesar de momentos de inseguridad y miedo en las provincias, especialmente en las áreas andinas y amazónicas, la situación fue mucho más crítica. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, iniciales CBR, las áreas rurales fueron el foco principal de ataques, cierres temporales de escuelas, desplazamientos forzados y control de instituciones educativas por grupos armados. Esto resultó en que miles de adolescentes en esas áreas quedaron fuera del sistema educativo o asistieron en circunstancias muy precarias. En contraste, Lima, aunque fue impactada, preservó niveles superiores de infraestructura, presencia gubernamental y continuidad educativa. En ese contexto histórico, la inclusión educativa defina como el acceso, la permanencia y la participación completa de todos los alumnos. Fue severamente registrada, sobre todo en las áreas fuera de la capital. La exclusión escolar se reflejó en abandono, también hubo disminución de matrícula, también hubo interrupciones prolongadas y marcadas, de disparidades entre Lima y las regiones más afectadas por la violencia. Mi nombre es Luz Marina Ávila Quispe. eh, Soy de La Libertad, de la provincia de Chepén. Vivo en Lima desde el año 88. Terminé la secundaria en el año 84. Como que en la parte del norte de la provincia de Chepén no se sentía mucho el terrorismo, excepto algunas muertes de policías, ¿no? Pero sí cuando vine acá a Lima se sentía un poco más fuerte. Obviamente en provincia, Ayacucho, parte de la selva creo que fue mucho más fuerte, pero acá en Lima, desde que yo estuve el año 88, habían cortes de luz, apagones en cualquier momento, paro de carros. Si no recuerdo, pues yo vivía en la parte de San Martín de Porres, cerca de La Tupa, cerca de Fiori. Una vez hubo como una coche bomba, explotó así sin saber. Y a veces nos incomodábamos porque de repente veníamos de trabajar en la noche y toda la avenida Tupac sin luz, con bastante miedo porque tú no sabías quién corría por tu lado. Como hoy en día estamos con la delincuencia urbana, en esa época era el terrorismo. Entonces, eso después también lo que se ha vivido, bueno, más que nada los apagones, las muertes que había. De lo más fuerte creo que fue Tarata, que eso ya fue en el año 92 creo que ha sido, donde un coche bomba, pues, murieron creo como 25 personas, personas heridas, que fue lo más fuerte, ¿no? Eso es más o menos lo que he vivido. Bueno, en mi hogar nosotros hemos crecido prácticamente sin mi padre. Mi padre falleció cuando tenía 15 años más o menos. Hemos trabajado siempre en mi casa, bueno, mi mamá y yo que era la mayor. No he tenido una niñez, se puede decir, o juventud eh, que haya gozado. Simplemente he trabajado, me he preocupado por mi familia, lo poco que he o mucho que les haya aportado ha sido el bienestar de ellos.
No, ellos estaban en provincia. La única persona que estaba acá en Lima era yo y en casa de familiares, ¿no? No he tenido compañeros que hayan estudiado así en la universidad en esa época, pero sí se escuchaba, pues, ¿no? Que siempre las personas que venimos acá a Lima es con una proyección, ¿no? Que quieres salir adelante, sacar a tu familia adelante, seguir estudiando y trabajando. Ah, por supuesto, siempre es a veces el dinero no alcanza, ¿no? Uno tiene que ver cómo conseguirlo, cómo aprender a ahorrar y agradezco sobre todo a Dios que me ha dado esa oportunidad de ir caminando, ¿no? Buenas noches. Mi nombre completo es Javier Iván de Sousa Chávez. Tengo 50 años. Bueno, fue una experiencia bastante fuerte. Recuerdo que en esas épocas que estábamos en el colegio, en las noticias, hablaban mucho del terrorismo, de lo que sucedía, bueno, lo que más sucedía en el interior del país, pero que en Lima también ya comenzaba a haber presencia, habían dejaban, por ejemplo, pintas de los terroristas y todo eso, ¿no? Fue una experiencia eh, que sí recuerdo mucho y, bueno, vivíamos en ese tiempo con mucho temor, ¿no? A veces en esa época, los que estaban en colegio particular, ¿no? O las personas que estaban en una mejor situación, a veces no eran por ejemplo, en donde yo vivía en mi barrio, ¿no? Los que estaban en mejores colegios, ellos tenían otras actividades, ¿no? A diferencia de los que estábamos en colegio nacional. Eso era lo que yo te puedo contar. Sí, recuerdo que, bueno, no había pan, sacaron, el gobierno sacó un pan más barato, se llamaba el pan popular, no había azúcar blanca, sacaron la azúcar rubia. La leche comenzó a escasear y comenzaron a sacar una leche que se llamaba Ensi, que era una leche en polvo. No había aceite, entonces comenzaban a sacar manteca para poder hacer las frituras y cocinar, y un montón de cosas comenzaron a escasear. Pero en esa época recuerdo que mi papá trabajaba en una empresa, creo, trabajaba para el Estado, y él por trabajar ahí, bueno, tenía, gracias a Dios, le daban, ¿no? Por trabajar en el Estado, le daban víveres, todo. Entonces nosotros casi que no tuvimos muchas carencias en esa época, ¿no? Entonces estaban en el colegio, iban y lo mismo, ¿no? Lo mismo que afectaba a todos, que cuando iban al colegio, siempre todos los días teníamos ese temor si van a regresar bien. Nosotros vivíamos a la espalda de una comisaría. Y en esa época los terroristas ponían coches bombas en las comisarías para hacer atentados. Entonces siempre con mis hermanos menores vivíamos con ese miedo, ¿no? De que pueda haber un coche bomba, un atentado y nos pueda pasar algo, ¿no? La verdad fue una época este, muy, muy preocupante, ¿no? No había mucha paz, ¿no? Al analizar las entrevistas, pueden notar que aunque vivieron el terrorismo desde lugares distintos, ambas crecieron con el mismo sentimiento de miedo e incertidumbre. Luz recuerda lo complicado que fue adaptarse en Lima mientras lidiaba con atentados, apagones y la sensación de no saber qué podía pasar al día siguiente. Andrés cuenta que en su colegio muchas veces se suspendían en las clases por amenazas y que el ambiente era bastante tenso, incluso cuando él no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Lo que comparten es haber crecido en un país donde la violencia se volvió tan cotidiana que muchas cosas se terminaron normalizando. Y algo que queda claro en los dos casos es que no había una guía real, ni del Estado ni de las instituciones, para ayudar a los jóvenes a comprender lo que vivían o a manejar ese miedo. En conclusión, sus experiencias muestran que el terrorismo no solo afectó a la seguridad del país, sino también la manera en la que miles de adolescentes formaron su identidad en medio de la violencia. La ausencia de información y apoyo hizo que cada familia enfrentara el contexto como podía, dejando efectos que todavía se sienten.
Por eso, una solución importante sería reforzar la memoria histórica con programas claros que expliquen lo que pasó, para que eso no se repita y que las nuevas generaciones entiendan mejor ese periodo. Además, desde el lado educativo, sería clave crear espacios donde los estudiantes puedan conversar, preguntar y recibir orientación sobre los procesos sociales y políticos del país, evitando que una generación vuelva a enfrentar una situación tan dura sin ningún tipo de respaldo.